días pasados tuve la oportunidad de tener compañerismo con un grupo de misioneros que vinieron de Colombia, enviados por Jucum, una juventud con una misión. Ellos me contaron la experiencia porque estuvieron acá en nuestro colegio por una semana trabajando con los jóvenes y niños de nuestra institución. Me contaron la experiencia de dejar sus carreras universitarias, su tiempo de estudio, con tal de hacer la misión. Me llamó mucho la atención y me pregunté, este no es el común denominador. La gente no está aceptando el llamado al ministerio. La gente está viendo el ministerio como una carrera no opcional para ellos. Los jóvenes no están decidiendo por el ministerio. ¿Cuáles pueden ser algunas de las causas?, me preguntaba. Posiblemente puede ser la falta de inspiración de los ministros existentes. Es decir, que no estamos dando la talla, inspirando a los jóvenes para que vengan y tomen la opción por el ministerio. Podría ser también el secularismo. La secularización es la separación de la iglesia con el Estado, pero el secularismo es la lenta separación de lo eclesiástico en aras de un pragmatismo naturalista. Es decir, los jóvenes están tratando de ir haciendo lo que se puede palpar, lo que se puede tocar, no las cosas de la fe. Pero la pregunta es si Dios sigue llamando. Y yo quiero asegurar que Dios sigue llamando. Sí, porque ha sido en primer lugar, es y será un asunto de importancia para Dios. Dios comparte su carga con los hombres. Lo vemos a lo largo de la Biblia, hablando con hombres para compartir su carga. Dios pudo haber utilizado otro método para hablar a los hombres, pudo haber hecho que llovieran Biblias del cielo, pudo haber hecho que ángeles hablaran desde el cielo con voz de trompeta, pudo haber hecho mil maneras para hacer que los hombres entendieran el propósito y la voluntad de Dios, pero no. Él quiere que los hombres acepten el llamado, que significa dar a conocer el propósito y el plan de Dios. Por eso es que Él sigue enviando. Él ha enviado desde Abraham hasta nuestros días a hombres con una misión. En segundo lugar, sí, porque es potestad de Dios y solo de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 9 y versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Notamos en este pasaje que el llamado es de Dios y Él llama, Él es el que llama, es el que tiene la potestad. Por eso cuando vemos el llamado a los discípulos en Marcos capítulo 3 y versículo 13, hay una palabra importante en ese versículo, que Él dice que llamó a los que Él quiso. A los que Él quiso, no a los que quisieron, sino a los que Él quiso. En Efesios capítulo 4 y versículo 11, la Biblia dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Notamos acá otra vez que Él mismo constituyó. Él es el que llama, Él es el que constituye. En Hechos capítulo 20 y versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor. Notamos en todo esto que Dios es el que está llamando, no son las personas las que están entrando por su propia voluntad. Dios tiene esperanza en los pastores. Por eso en Jeremías dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten
y no temerán más, ni se amedrentarán y no serán menoscabadas, dice Jehová. Es importante entonces que Dios ha pensado y ha actuado en razón de un llamado para hombres que vayan y hagan la obra del Señor. No hay pastores sin ovejas, pero no hay ovejas sin pastor. La condición, salud de vida, éxito o fracaso de la iglesia depende en gran medida del llamado de su pastor. Si el pastor es un hombre llamado, es un hombre que tiene compasión, que tiene los dones y talentos que Dios le ha dado, esa iglesia tendrá un pastor con calidad y por lo tanto la seguridad de su existencia en medio de este mundo. Es un asunto de la soberanía de Dios, no es un asunto de voluntarios o no es un asunto de personas que quieren meterse al ministerio por su propia cuenta. Dios sigue llamando, sí, pero tiene que ser llamada la persona, no puede ser una persona metida. Yo creo que existen en el ministerio llamados y metidos. Los llamados son los que Dios quiso, eligió, escogió para hacer la obra, y hay metidos que entraron al ministerio por intereses meramente humanos o por equivocación. La pregunta es entonces, ¿cómo se puede comprobar el llamado de un pastor? ¿Cómo se puede entender que una persona es llamada? En primer lugar, debe tener un deseo intenso en su corazón de hacer la obra, de decir, yo quiero dedicar mi vida. No hay otra cosa más importante que hacer el ministerio, que enseñar la palabra, que predicar la palabra, que dirigir la obra del Señor. No porque no tenga otra cosa que hacer o no porque no pueda otra cosa que hacer, sino porque Él tiene un deseo intenso en su corazón. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hay un anhelo en el corazón. El deseo que usa aquí la palabra es la misma palabra para concupiscencia, algo que está dentro, un deseo profundo, un anhelo, una tendencia en el corazón que lo lleva a uno a hacer lo que está haciendo. El llamado también, en segundo lugar, debe ser confirmado por la iglesia. Una cosa es que yo diga que soy llamado y otra cosa es que yo tenga los requisitos que la iglesia aprueba. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su primera carta, el capítulo 3 y versículo 12 en adelante, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos versículos muestran que se necesita la confirmación del deseo que la persona dice tener por la obra del Señor. Implica que debe ser evaluado por la iglesia. Aprueba el apóstol Pablo una evaluación a los que son llamados, que su enseñanza, que su vida, que su carácter, que su pasión sean medidas, evaluadas y pasen la medida según la palabra del Señor. Dios respalda a los llamados en tercer lugar. Si una persona dice que es llamada, tiene que tener el respaldo de Dios, el respaldo en su enseñanza, en su administración, en su liderazgo, en su dirección, en todo lo que sea necesario. Habrá ocasiones cuando el pastor tiene que demostrar que Dios está con él. Lo hemos visto en muchas ocasiones en nuestra experiencia y lo decimos para la gloria de Dios. Hemos visto el respaldo de Dios en cosas muy pequeñas y en cosas muy grandes. Y eso es importante para la iglesia, que haya pastores llamados y no metidos. Alguien podría preguntar, ¿quién es el que le da la autoridad a un pastor?
¿Puede alguien, cualquier persona, meterse al ministerio y decir, yo voy a fundar mi iglesia aquí, alquilar un local y empezar a hacer un show de luces y hacer cosas para que venga la gente? Claro que lo puede hacer. Pero esa posiblemente no sea la iglesia del Señor, si no es una persona llamada, respaldada y utilizada por el Señor. La iglesia del Señor es seria, es responsable y se basa en la autoridad que le da Dios, el llamado y la palabra del Señor. No una iglesia en sí, sino el Señor, su palabra y el respaldo a cada una de las acciones que Él está haciendo. Para cerrar, quiero terminar diciendo lo que Samuel Kenwich dijo en una ocasión acerca de la importancia del ministerio. Por si tú estás ahí pensando, ¿cómo yo puedo entrar al ministerio? Quiero que sepas esto. Este pastor, que era un predicador metodista, dijo: prefiero predicar que hacer cualquier otra cosa en este mundo. Prefiero predicar que disfrutar la cena o tener un día festivo. Prefiero pagar por predicar que no predicar. Tiene un precio en agonía, en sudor, en lágrimas, y ningún otro llamado tiene tales lágrimas y angustias, pero es un llamamiento que un arcángel podría codiciar. Interesante. Yo ruego al Señor que Dios llame a nuestros jóvenes, que llame a los jóvenes y a los adultos de nuestra iglesia, que llame a los matrimonios que sientan en su corazón el deseo por el ministerio, porque algunos de nosotros empezamos a ir en la curva descendente. Quizá vamos a empezar a salir. Y yo estoy rogando al Señor porque Dios levante a los hombres y a las mujeres que nos van a sustituir en el ministerio. Dios sigue llamando, sí, para tu oído. Dios te puede estar llamando.